En este video veremos algunos temas sobre computación e informática. El hardware es la parte que permite que el sistema de cómputo funcione, ya que son los elementos físicos que se pueden intercambiar de un espacio a otro, manipular y percibir con el tacto. Ejemplos de esto son las pantallas LCD, tarjetas madre, impresoras láser, memorias USB, entre otros. Hardware básico son los elementos imprescindibles para el correcto funcionamiento del equipo. Veremos algunos ejemplos a continuación. Memoria RAM es una memoria que almacena la información o instrucciones de manera temporal y aleatoria. Si no se tiene este elemento, no hay dónde almacenar la información mientras se trabaja con la computadora. El microprocesador es el que se encarga de administrar el software y el hardware del equipo, así como procesar toda la información, por lo cual es imposible que la computadora trabaje sin él. También se le conoce como el cerebro del computador, ya que es el circuito central y más complejo de un sistema informático. Memoria ROM, o también conocida como memoria de solo lectura, es la que almacena la información básica del equipo. Sin ella no es posible determinar qué elementos básicos integrar al momento del arranque. Tarjeta principal o tarjeta madre permite la interconexión de todos los dispositivos internos esenciales para el correcto funcionamiento de la computadora. Dispositivo de salida de datos es necesario para que el usuario obtenga o conozca lo que la computadora está realizando. Ejemplo de esto puede ser un monitor o una impresora. Por otra parte, el dispositivo de entrada de datos sirve para introducir la información al equipo, además ejercer algún control básico de dicho equipo. Ejemplo de esto es el teclado, el ratón, el escáner, entre otros. Y por último, el gabinete, que es la caja que usualmente se conoce como CPU, donde se encuentran partes como la tarjeta madre y por supuesto el microprocesador. Por otra parte, el hardware complementario son aquellos elementos que no son estrictamente necesarios para el funcionamiento del equipo. Veremos algunos a continuación. El ratón se encarga de mover el puntero por la pantalla y no es estrictamente necesario debido a que hay métodos para moverlo por medio del teclado. Parlantes son dispositivos que se encargan de recibir las señales de audio de la computadora y convertirlas en sonidos. Disco duro es un dispositivo que sirve para guardar información. Se podría decir que es imprescindible, pero una computadora es capaz de trabajar un sistema operativo desde un DVD o una memoria USB. Unidad lectora de disco óptico permite la introducción de información a la computadora, pero no es estrictamente necesaria, ya que esto se puede hacer por otros medios como discos duros externos e incluso desde la red por medio de un cable o de manera inalámbrica. Cámara web se utiliza solo para aplicaciones de comunicación en tiempo real y el funcionamiento de la computadora no depende de su presencia. Tarjeta aceleradora de video AGP se utiliza para mejorar los gráficos de un videojuego. Sin embargo, la computadora puede trabajar de manera correcta con una tarjeta de video básica integrada. Tarjeta madre. Se trata de la tarjeta principal de la computadora, como se dijo anteriormente. Es una serie de placas fabricadas, entre otros materiales, a base de un material llamado Pertinax, el cual es insensible al calor y muy resistente. En estas placas se encuentran una gran cantidad de líneas eléctricas, que se les llama buses, las cuales sirven para interconectar diferentes tipos de conectores soldados a ellas. Funciones de la tarjeta madre. Interconectar todos los dispositivos internos, tales como discos duros, unidades ópticas, disqueteras, entre otros. Por medio de puertos, permitir la entrada y salida de información con distintos dispositivos externos. Permitir la extensión de capacidades de la computadora por medio de ranuras especiales para tarjetas de expansión. Albergar el cerebro de la computadora, el microprocesador, en un conector especial para él. Opcionalmente integrar ciertos dispositivos de video, audio y red en la placa y así evitar el uso de tarjetas de expansión. Distribuir la electricidad adecuada a los distintos elementos montados en ella. Soportar la inserción de memoria RAM y caché en las ranuras especiales para ellas. BIOS. Se le llama así al conjunto de rutinas que se realizan desde la memoria ROM al encender la computadora. Permite reconocer los dispositivos de entrada y salida básicos con que cuenta la computadora,
así como inicializar un sistema operativo desde alguna unidad de disco o desde la red. Componentes electrónicos de la tarjeta madre y otras tarjetas. Inductores. Por medio del movimiento inverso de la electricidad en su interior, generan campos magnéticos que permiten aumentar o reducir voltajes, así como generar movimientos. Ejemplos son bobinas y cabezas de escritura, toroides, motores eléctricos u otros. Válvulas electrónicas o de vacío. Elementos dispuestos para desempeñar funciones como rectificación, mezcla y amplificación de señales eléctricas. Ejemplos son bulbos, tetrodos, compactrones, cinescopio de monitor CRT u otros. Resistencias. Permiten el paso de manera limitada de la electricidad. Ejemplos son resistencias comunes o fusibles. Capacitores. Son capaces de mantener pequeñas cargas en su interior y luego suministrarla de manera repentina. Ejemplos son los condensadores. Semiconductores. Realizan la función de las válvulas electrónicas. Se encuentran construidos a base de elementos químicos como germanio y silicio, que los hacen útiles como compuertas eléctricas. Ejemplos son diodos, transistores, FETs, MOSFET u otros. Diodo de emisión de luz LED. Es un pequeño diodo que forma parte de los semiconductores, pero que emite luz intensa y es muy utilizado en dispositivos externos. Ejemplos: focos, indicadores de encendido en el gabinete de la PC, en las unidades ópticas, en el monitor, etc. Circuitos integrados. Son pequeñas cápsulas de plástico con terminales que integran una gran cantidad de diodos, resistencias, capacitores u otros. Ejemplos son los microprocesadores, memorias ROM, chip de memoria RAM, chip NAND, de memorias USB y unidades SSD. Y por último, transductores. Se trata de cualquier elemento electrónico capaz de transformar un tipo de energía en otro. Ejemplos: el LED láser de la unidad grabadora de DVD convierte energía eléctrica en luminosa, o el motor eléctrico del disco duro transforma energía eléctrica en mecánica. Puertos que se encuentran en la tarjeta madre. La tarjeta madre consta de diversos puertos que permiten al usuario conectar diferentes dispositivos para mejorar la experiencia con el equipo. Ejemplos son memorias USB, monitores, gamepads, webcams, parlantes de sonido, cable de red u otros. Tarjetas de expansión. Dependiendo de su función, es posible clasificarlas de la siguiente manera: tarjetas aceleradoras de gráficos, tarjetas red local cableada, tarjetas de red inalámbrica, tarjetas de red óptica, que son para fibra óptica, tarjetas de sonido, tarjetas de video y tarjetas de expansión de memoria RAM. Software. Es la parte intangible e interpretable que permite que el sistema de cómputo funcione. Los denominados bits son interpretaciones de ciertos elementos físicos como ranuras, cantidades de limadura magnética, voltajes, ondas de alta frecuencia, etc., que se traducen como ceros y unos u otro sistema numérico. Todo aquello que se base en estas interpretaciones en las computadoras es el software. Entonces, se tienen diferentes tipos de software. Aplicación. Se trata de cualquier programa que tiene una serie de funciones para el usuario y que puede utilizar para sus fines, como OpenOffice, Draw, Microsoft Excel, The GIMP, etc. Utilerías. Son programas enfocados al mantenimiento de la computadora, como limpiar de un virus un disco, revisar contra errores una unidad, un programa para diagnosticar la PC, etc. Ejemplos son Norton Antivirus, Microsoft Scan Disk, etc. Lenguajes de programación. Son programas diseñados para la creación de nuevos programas. Existen básicamente dos tipos: de alto nivel, los cuales tienen instrucciones semejantes al lenguaje humano, y de bajo nivel, que consisten en programación bit a bit, es decir, a partir de ceros y unos. Ejemplos de ellos son C++, Visual Basic, Java, PHP u otros. Sistemas operativos. Son un conjunto de programas y archivos auxiliares que permiten la interactividad entre el usuario y la computadora, comportándose como un intérprete entre el lenguaje humano y el lenguaje máquina. Ejemplos son Linux, Ubuntu, Microsoft Windows, entre otros. Firmware.
Se trata de un conjunto de archivos con los datos necesarios para que el sistema operativo pueda controlar un dispositivo, así como toda aquella información que permiten al mismo funcionar sin estar conectado a la computadora. Por lo tanto, el firmware es el software integrado a un dispositivo hardware. Y para finalizar, virus. Se trata de programas diseñados para realizar una acción que tenga un efecto dañino en el equipo que los hospede o provocar actividad oculta sin la autorización del usuario. Usualmente buscan dañar la información del usuario o robar datos e identidad mientras busca insertar publicidad sin autorización. Gracias.